Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de abril del año 2022. Aquí damos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo en cambio permanece para siempre. Por eso, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él, pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, claro, acá dice, fíjense en el principio, habló a judíos que habían creído en él. Sí, y lo que Jesús está diciendo es algo muy sencillo. Fíjense, si verdaderamente creen en las palabras del Hijo, serán verdaderamente discípulos de él, discípulos de la vida y finalmente testigos de la misma. El Hijo ha venido de Dios, Dios es su Padre, y habla aquellas cosas que ha oído del Padre, que recibió del Padre y que nos transmite a todos nosotros. Esta es la verdadera palabra de la verdad. Y conoceremos la verdad entonces si escuchamos esta palabra y hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Es muy sencillo, para ser discípulos hay que obrar en consecuencia con la verdad que nos da el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y ahí nos dice algo más, y algo que es fundamental. Seremos entonces verdaderamente libres. ¿Qué es ser verdaderamente libre? Libre quiere decir que usted está en condiciones de obrar esa verdad que usted recibe. Deja de ser esclavo del pecado y consecuentemente de la muerte. Como eran estos judíos que se jactaban de ser hijos de Abraham. Claro, Abraham es el padre de la fe según la carne, pero lo que les dice Jesús es muy simple. Si fueran, como ellos dicen, hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. ¿Y cuál fue esencialmente la obra de Abraham? Y creer a Dios, creer en Dios, creer en la promesa de Dios. Y entonces Dios lo justificó por la fe. La justificación por fe nos traslada precisamente a ese territorio de la verdad, en el cual recibimos de parte de Dios, Dios nuestro Padre, de donde venimos todos, así como nos dice el hombre Jesús, el Hijo de Dios, según la naturaleza que no deja de tener, por supuesto que Él es Dios, Hijo de Dios, Dios de Dios, pero como hombre nos dice a eso a nosotros que estamos en esta condición humana. Y habitualmente creemos, como Jesús le dice a estos que desean ser hijos de Abraham, ellos escuchan a su padre carnal, digamos, temporal,
Como decir, bueno, escuchan más bien las cosas que son de este mundo, todos aquellos presupuestos, criterios y conceptos que se manejan de una manera alejada de Dios, de la verdad que nos trae el Hijo, el que viene a hacernos libres y libres de comisión de actos que proceden de palabras que no son propias de Dios ni de la verdad. Algunas pueden ser, pero no. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros mientras estamos en este mundo, mientras hablamos del mundo como tal? Y todas estas cosas que cuestionamos los cristianos en orden a la verdad que recibimos de Dios por parte de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual nos comunica la misma verdad para ser sus discípulos y finalmente hijos de Dios, hijos del Padre, verdaderamente libres y herederos de la vida que solamente está en Dios y que Dios nos comunica por su palabra, y esa palabra en nosotros, si la vivimos realmente, obra de manera tal que finalmente también seremos participados en la naturaleza del Padre eterno, seremos libres eternos porque conoceremos la verdad que nos da a conocer precisamente Jesús. Él viene a decirnos la verdad. Él viene a quitarnos del mundo de la mentira, del mundo de la hipocresía, del mundo de la apariencia, del mundo de tantas cosas que nos separan de Dios y que nos hacen y evitan en nosotros que seamos verdaderamente hijos de Dios. Estos judíos proclamaban ser hijos de Abraham, pero obraban en consecuencia con las verdades que recibían, verdades, dichas así entre comillas, ¿no es cierto?, con aquello o todo aquello que aprendían en el mundo, en un mundo que tiene, por supuesto, formas de ser y de vivir, formas de hablar, de proclamar, formas que están apartadas de Dios. No pueden decir que son hijos de Abraham. Consecuentemente no son libres. Y por lo tanto son esclavos del pecado y finalmente de la muerte. De todo eso nos viene a liberar el Señor. Por eso nos dice: conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. Libres en Cristo Jesús, sí, con esa libertad que finalmente será la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si vivimos en orden a esa verdad que proclamamos, porque realmente hemos creído. Bueno, claro está que a Jesús no le creían. Y no le creían, y ahí está precisamente el pecado central. Si usted no cree a la palabra de la verdad, si usted no tiene fe en aquel que es enviado por Dios, aquel en el cual creyó Abraham, que es el padre de la fe según la carne, bueno, aquellos que se proclaman hijos de Abraham, bueno, verdaderamente ni son hijos de Abraham porque no hacen la obra de Abraham, ni verdaderamente llegan finalmente a la libertad de la cual estamos hablando. La libertad que solamente es en Cristo Jesús, nuestro Señor, enviado del Padre, Hijo del Padre, y que hace de nosotros que también heredemos la misma condición de los hijos de Dios. La plenitud de la libertad, en el conocimiento pleno de la verdad y en la vida gloriosa que como consecuencia final nos aguarda junto al Padre. ¿Qué te parece, Patricia? Pues ojalá hoy estemos atentos a la palabra de Dios y nos demos cuenta de cuánta necesidad tenemos de Él, de que sin Él no podemos hacer nada. Por nuestras propias fuerzas no podemos quitar nuestro pecado de nosotros mismos. No podemos quitar nuestras debilidades, pero con Dios sí podemos. Es la única manera de ser verdaderamente libres, estar unidos a Dios. Verdaderamente, estar unidos a Dios, ser verdaderamente libres. Estos son conceptos centralísimos en el seno de la verdad cristiana y en la vida que hacemos de acuerdo a esa verdad que recibimos del Señor de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de verdad,
tu espíritu de fe y vida. Señor, en tu nombre santo lo hacemos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.